compañeros del CEPA y bueno, y a los que están aquí de paso, que como habíamos charlado en nuestra última reunión, vamos a cerrar el año con actividad sobre Leopoldo Marechal, del cual se cumple 50 años de su muerte. Va a ser el viernes 4 de diciembre, lo vamos a hacer el viernes por pedido de la invitada, el viernes 4 de diciembre a las 19 horas, va a estar invitada la doctora Silvia Zaita, que nos va a hablar del lugar de Leopoldo Marechal en la literatura argentina, tal cual lo habíamos conversado en nuestra última reunión del CEPA. Así que ya váyanse después, por supuesto lo vamos a recordar con tiempo, pero váyanse agendando. Así que bueno, sin más trámite, le damos la palabra a Ramiro y bueno, que lo disfruten. Gracias, buen día. Te escuchamos, Ramiro. Bien, bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Juan y a los compañeros y a las compañeras del centro por esta posibilidad. La verdad que para mí es un gusto poder compartir, no los resultados, pero los avances sí de un proceso de investigación que ya tiene un tiempo y que, bueno, hemos venido con los compañeros del CEPA hace ya varios años conversando estos temas y es un gusto para mí poder compartir con ustedes ya un poco en una instancia formal estas cuestiones. Quiero agradecer puntualmente a Luciano Madoni por su presencia. La verdad que para mí es una referencia muy importante, tanto del pensamiento puntualmente de Scannone como del ámbito de la filosofía de la liberación. Es de alguna forma el proyecto de investigación que él encabeza con Marcelo González han sido una referencia muy importante para poder situarme al interior del campo de la filosofía de la liberación y el trabajo particular de Madoni para poder pensar a la figura de Scannone. También quiero agradecer a Francisco Landívar, que es coordinador nacional de la Asociación de Filosofía y Liberación en Argentina, con quien también venimos dialogando mucho. También quiero agradecerle su presencia. Bueno, he pensado la intervención de alguna forma en dos registros. Por un lado, pensar, de alguna forma proponer un itinerario introductorio a la obra de Scannone, algo así como una invitación al descubrimiento, teniendo en cuenta de que en Rosario y sobre todo en la Universidad Nacional no es un tema muy trabajado. No sé cuántos antecedentes hay en nuestra universidad de que se haya trabajado el pensamiento de Scannone. Entonces me parecía que de alguna forma lo primero era pensar una introducción que se va a basar en lo que se conoce como sus dos primeras épocas, es decir, la época que va de 69, 70, 71 fundamentalmente, hasta más o menos el 75. Luciano propone un 75 largo, que empezaría más bien a fines del 73 y llegaría hasta el 76, más o menos. Y una segunda época que comienza en ese momento y culmina hacia 1990. La obra de Scannone abarca unas 5 décadas, por lo cual la posibilidad de abordar todo en una introducción sería difícil. Y yo además me estoy centrando en el pensamiento de su segunda etapa, por lo que prefería centrarme en estos dos momentos, que de alguna forma se puede sintetizar con el título del flyer, que es Filosofía de la Liberación, Filosofía del Pueblo, lo cual no significa un abandono, es decir, el paso de una etapa a la otra no significa que se abandone la liberación para pensar el pueblo, sino de alguna forma una profundización, pero bueno, sería como los dos títulos que uno podría ponerle, si quisiera pensar, generalmente su primera etapa se la define como en el horizonte de la liberación, y su segunda etapa es donde se piensa la sabiduría popular, o sea, en el horizonte del pueblo, se podría decir. En ese sentido, bueno, la introducción va a tratar de dar cuenta de esos dos periodos. En el segundo registro, lo que de alguna forma voy a intentar hacer es comentar un poco algunas líneas, no demasiado, pero sí algunas líneas de por dónde viene mi proyecto de investigación, por dónde vienen mis inquietudes. Entonces, de algún modo, digamos, levantar la cabeza de esa introducción e intentar pensar un poquito más, bueno, algunos núcleos problemáticos que a mí particularmente me interesan. No puedo dejar de decir para comenzar que esta actividad se enmarca en dos efemérides, en dos momentos importantes. Por un lado, hace un poco más de un año nos dejaba el padre Scannone, es decir que, a un año de su partida física, si hay algo que podemos decir es que se han multiplicado los espacios en los cuales se ha propuesto, o sea que se ha intentado retomar su pensamiento, continuarlo.
En este momento hay un seminario de la Universidad Católica de Santa Fe, organizado por Aníbal Fornari, muy interesante al respecto. La Diplomatura de Filosofía de la Liberación ha orientado esta diplomatura al pensamiento de Scannone. Este año ha habido muchas actividades en torno a su figura. Y bueno, de alguna forma no quería dejar de inscribir esta charla en esa línea que se propone retomar, profundizar su pensamiento y de alguna forma intentar continuar con su legado. Por otro lado, el año que viene se cumplen 50 años de lo que se conocería como el nacimiento de la filosofía de la liberación, al menos en su polo argentino. Acontecimiento que ya está suscitando una serie de balances. Me parece que el libro de Luciano en algún punto se enmarca en estos 50 años, ellos se centran en el año 71 precisamente, del cual se cumplen 50 años el año que viene. Enrique del Percio, en la Universidad de San Isidro, han organizado ya una jornada a los 50 años. Mario Casalla ha contado que quieren hacer una actividad en Córdoba, en donde fue el segundo Congreso Nacional de Filosofía. Es decir, ya está habiendo una serie de actividades que de alguna forma rememoran e intentan hacer un balance de estos 50 años. Bueno, también de alguna forma me parecía interesante, y yo no dejo de pensar mi propia intervención en el marco de la necesidad de un balance que de alguna forma permite clarificar y profundizar y también continuar los lineamientos de este grupo liberacionista. Bien, ya yendo al tema específico, puntual. Hay 3 notas esenciales que me parece que son fundamentales para de alguna forma situar al pensamiento de Scannone. De esto ya ha hablado en algún momento Luciano, también lo ha comentado Ariel. En general es algo con lo que se suele empezar. Hay 3 notas que a mí me parecen claves. Una es que es un pensamiento dialógico. Es un pensamiento que de alguna forma se opone a la dialéctica en ese sentido, aunque yo por ahora lo que quiero decir básicamente es que es un pensamiento abierto a una novedad de sentido que puede venir de afuera. Y que en esa apertura constitutiva a una novedad de sentido está dispuesto a reinventarse, a reconstituirse a partir de ese sentido que le llega. Y por tanto es un pensamiento siempre abierto a profundizaciones, a desplazamientos, a posibles variaciones y a enfocar el interés en otros ejes en función de lo que los mismos diálogos le van diciendo. Esta situación es muy notoria en toda su obra, es decir, uno constantemente está viendo cómo Scannone dialoga, ya sea con la tradición filosófica y ya sea fundamentalmente con sus contemporáneos, y cómo a partir de esos diálogos el autor se propone, a partir de ellos, en ellos y desde ellos, de alguna forma trascenderlos, ir más allá. Y en esa operación retoma a distintos pensadores para de alguna forma formular su propia posición. Luciano decía que a uno le da la sensación de que, me acuerdo de una charla que me quedó grabado porque me pareció muy cierto, a uno le da la sensación de que hasta que no lea a Heidegger, hasta que no lee Levinas, hasta que no conoce a Dussel, hasta que no lea a todos los otros autores, no termina de entender a Scannone, porque efectivamente hay mucho enriquecimiento y hay una síntesis de muchos pensadores para plantear la propia posición. Ese énfasis dialógico va a ser muy claro y va a ser muy fuerte en su propia posición respecto a la filosofía de la liberación. Vamos a ver que, bueno, es una característica un poco de todo el grupo liberacionista en los 70, pero particularmente en Scannone es muy importante los diálogos que él entabla. Yo particularmente me voy a mencionar los diálogos con Dussel y con Kusch, porque es un poco mi tema, y cómo a partir de esos diálogos él se va enriqueciendo y su propia posición. Para poder comprenderla en algún punto hay que poder entender esos diálogos. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es su inclasificabilidad, o sea, la dificultad en clasificarlo. Scannone es un autor que se caracteriza, esto también lo ha dicho Ariel, que acabo de ver que se sumó. Ariel es otro especialista en Scannone, a quien también le agradezco su presencia. Scannone es un autor que, siguiendo el modelo calcedónico, va a intentar unir sin confundir, unir en la distinción distintos enfoques, distintas perspectivas. Y en ese sentido, es un autor que para la Iglesia es un teólogo, para los teólogos es un filósofo, para los filósofos es un hombre de Iglesia, y él tiene la capacidad en sus textos de sintetizar
pero distinguiendo con una rigurosidad que realmente sorprende a quien se acerca por primera vez a su obra, una capacidad de argumentar lógicamente que parece que no tiene fisuras. Con un nivel de rigurosidad muy grande, tiene la capacidad de complementar distintos enfoques, generando una obra muy difícil de clasificar, lo cual, de alguna forma, a mi humilde entender, lo acerca a la tradición de la ensayística latinoamericana, tan rica, si bien no en el nivel de la forma, y eso hay que aclararlo, porque su obra no es una obra formalmente ensayística, no tiene ese tipo de escritura, sino que es muy formal, es muy rigurosa, como decía antes, pero sí en cuanto al contenido. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, en Facundo como el gran paradigma de la ensayística, uno dice, y no es sociología, no es literatura, no es filosofía, es un poco de todo eso, y a la vez cuando uno quiere pensar el siglo XIX argentino, no puede dejar de tener como referencia a Facundo. Es decir, Facundo logra en esa hibridez alcanzar algo que quizás de otra forma no hubiera alcanzado. A mí me parece que en ese gesto Scanone, en esa capacidad de sintetizar sin confundir, logra precisamente llegar a algo de lo latinoamericano que es de difícil acceso y que de alguna forma es una buena metodología. Hoy, en el marco de la crisis de las ciencias sociales y de la crisis de los paradigmas disciplinarios, que se habla de transdisciplinariedad, yo no lo escuché nunca hablando de transdisciplinariedad, pero para mí es un ejemplo, al menos en como yo lo entiendo, bastante claro, en el sentido de que es un pensamiento donde confluyen distintos enfoques. Él se habla de interdisciplinariedad, pero en su propio pensamiento confluyen distintos enfoques. Dijimos teológico, filosófico y pastoral. Son los tres centrales, pero a esos tres hay que sumarle las mediaciones. La historia, la antropología, la política, la sociología. En distintas épocas se va a basar en distintas ciencias sociales para complementar su análisis. Es decir, que hay una hibridez y una capacidad de sintetizar enfoques distintos realmente sorprendente, y para mí realmente todo un ejemplo para quienes hoy nos proponemos intentar romper con el cerco de la disciplina, intentar salirnos de ese enfoque sesgado para poder pensar algo un poco más integral. Me parece que hay aquí un ejemplo muy claro de cómo hacerlo. La tercera característica que quiero nombrar es la característica de la grupalidad. Scanone de alguna forma se caracteriza por ser un autor que permanentemente ha intentado construir colectivos, lo cual supone toda una forma de concebir la filosofía, lo cual supone una forma de trabajo específico, y lo cual marca todo su itinerario. Uno puede ir viendo en sus 50 años de producción filosófica la conformación de distintos grupos y cómo estos grupos han influido. En esto sí está el enfoque interdisciplinario. Él está muy preocupado por la confluencia de distintas disciplinas y por el diálogo entre disciplinas diversas. Bueno, en esta línea de la grupalidad, en esta línea del esfuerzo por construir colectivos como forma de concebir a la filosofía, podemos ya empezar a hablar de la filosofía de la liberación. Es decir, es precisamente quizás el primer grupo al cual Scanone forma, al cual Scanone se acerca. Ahora, y antes de entrar al pensamiento de Scanone directamente, decimos que Scanone es un filósofo de la liberación y que de alguna forma ese es el marco, o ese es el marco que permite explicar a su filosofía. Es un filósofo de la liberación. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos filosofía de la liberación exactamente? ¿En qué consiste este grupo de filósofos que se constituye a principios de los 70? ¿Cómo funciona el grupo? ¿Cómo trabajan? ¿Quiénes lo integran? Bien, esto que podría resultar algo muy sencillo y que nosotros simplemente podríamos decir, y a riesgo ahí como una definición que sería medio del sentido común, podríamos decir que la filosofía de la liberación es un movimiento filosófico que nace en Argentina a principios de los años 70, integrada por una generación de jóvenes filósofos quienes, a partir de considerar la teoría de la dependencia, intentan pensar en la filosofía, un nuevo estilo de pensar que tiene al pueblo como su sujeto. Bueno, digo, me parece que construí una imagen de sentido común, que de alguna forma se supone más o menos eso cuando uno habla de filosofía de la liberación. Me parece que sigue siendo eso el sentido común, pero que si nos quisiéramos acercar, si acercáramos un poquito la lupa a los textos, si fuéramos a los análisis, veríamos que prácticamente todo lo que acabo de decir, si no es directamente erróneo, al menos hay que matizarlo bastante. Es decir, no es exactamente así
cuando hablamos de filosofía de la liberación. Entonces, me parece que para poder pensar el pensamiento de Scannone, en primer lugar, lo primero que voy a proponer es pensar en algunas líneas de qué hablamos cuando hablamos de filosofía de la liberación, para en ese sentido poder pensar a la figura de Scannone en ese marco. Dije que la filosofía de la liberación, voy a ir desgajando algunas cosas, era un movimiento filosófico. Un movimiento filosófico supone, de alguna forma, un programa, un programa compartido, supone cierta homogeneidad en la lectura, cierta homogeneidad en los análisis, supone también de alguna forma un líder, supone que hay un líder, supone que hay una meta. Estas cosas, una meta clara, digo, todas estas cosas no están muy claras en la filosofía de la liberación. Es decir, ha habido muchas controversias, ha habido muchos debates. Difícilmente pueda empezar afirmándose que la filosofía de la liberación fue un movimiento en un sentido estricto. Arpini ha hablado de movimiento abierto, podría ser, pero bueno, hay que empezar aclarándolo. Sí, esta línea, decimos que las filosofías están de acuerdo en afirmar que la filosofía de la liberación en realidad tiene un triple origen, es decir, con un sentido entre México, Perú y Argentina, lo cual ya habla de una complejidad originaria, habla de un movimiento que desde su mismo origen ha sido muy complejo y muy difícilmente se lo pueda llegar a reducir a posiciones únicas. Hablamos de una generación filosófica. Habría que definir de qué es la congeneración. Pensemos que hay autores como Roy y como Kusch, que cuando nace la filosofía de la liberación tienen 50 años, y hay autores como Casalla, como Ceruti, como Kuschen, que tienen 25. Es decir, la idea de generación habría que verla. Si hablamos de una nueva sensibilidad, sí puede ser. Evidentemente surge en ese momento algo así como un nuevo paradigma de la filosofía, que subsiste hasta el día de hoy. Hoy por hoy, si uno quiere hacer un mapa de la filosofía argentina, está de alguna forma el paradigma analítico, está el paradigma continental, y está este tercer paradigma que surge en este momento, donde está la liberación, está lo decolonial, está lo descolonial, todas esas líneas que de alguna forma existen. Entonces, ¿cómo entender? Y una cuestión más, y muy importante. Decimos que la filosofía de la liberación piensa la dependencia y la liberación. Bien, pero ¿cómo se piensa la dependencia? ¿Cómo se piensa la liberación? ¿Cuál es el camino propuesto? ¿Quién es el sujeto de esa liberación? Todos estos temas van a generar una serie de debates que fundamentalmente podríamos definirlos, podríamos pensarlos en dos niveles. Uno tiene que ver, y esto lo dice Adrián Arpini, con cómo, con la reconstrucción genealógica en la cual cada autor inscribe su propia producción teórica. Es decir, hay distintas posiciones en las que los autores se sitúan. Por ejemplo, si retoma o no el discurso marxista, si reivindica o no la cuestión del otro, si retoma la tradición fenomenológica hermenéutica, cómo piensa el sentido y la función de la filosofía. Sobre todas estas cuestiones no hay mucho acuerdo, y el otro gran punto sería las condiciones socioeconómicas en las cuales se escribe su propia producción. Es decir, ¿cómo piensa la realidad en la cual intenta intervenir desde la filosofía? Sobre estos temas ha habido una serie de debates que hoy por hoy, si hay algo que podemos decir, es que no se ha llegado a posiciones únicas, es que no podemos homogeneizar esto en posiciones iguales. Y esto no quiero decir esto en términos negativos, al contrario. A mí me parece que precisamente en esta pluralidad de voces, en estos debates abiertos que llegan a nosotros, podemos encontrar precisamente la riqueza de este colectivo. Mariátegui, yo vengo un poco del marxismo latinoamericano, Mariátegui decía que la unanimidad siempre es infecunda. Me parece que algo de esto hay para pensar el colectivo, o a mí me interesaría pensarlo en ese sentido, en cuanto a cómo es a partir de las distintas, de las distintas interrelaciones, de los distintos enfoques que se cruzan, que se encuentran, que a veces convergen y a veces divergen, que de alguna forma hoy llegan a nosotros un conjunto de textos que cuando nos ponemos a ver son muchos, que se nos presentan como una serie de debates abiertos. A mí por momentos me da la sensación, solo la sensación, de que muchos de los debates que nosotros necesitamos hoy, que nosotros hoy queremos tener y que necesita la realidad latinoamericana, de alguna forma estuvieron o están presentes en ese origen de la filosofía de la liberación, y realmente es como un campo abierto a la exploración que aún queda por hacer.
¿Cómo resolver todo este problema? ¿Cómo identificar a la filosofía de la liberación y cómo pensar a Escanone en este contexto? El proyecto de investigación de Madoni y de Luciano, de Madoni y de González, proponen una noción que para mí es muy central y que de alguna forma la voy a retomar, que es la noción de polo argentino. Es decir, la idea de polo permite, por un lado, no constreñir a los autores a posiciones únicas, así lo dicen ellos, es decir, permite pensar un colectivo que en su interior conserva las diferencias y las respeta, por decirlo así, y a la vez permite ubicar al polo argentino al interior de otros polos que surgen en la filosofía de la liberación. El de México y el de Perú, Salazar Bondi y Leopoldo Sea, serían los dos más originarios. El Grupo Bogotá se constituye un poco después, es el otro colectivo, y de alguna forma el epicentro que en los principios de los 70 estuvo en Argentina, después se traslada a Bogotá. Bueno, Hinkelhammer, Yacuría, digo, los más conocidos, de alguna forma dan muestras de una diversidad de polos en América Latina, bueno, que nos hablan de la complejidad del grupo. Yo por ahora me voy a centrar en el polo argentino. ¿Qué característica tiene este polo? Voy a decir dos simplemente para poder pasar un poco a lo que nos está interesando. Uno es precisamente el origen plural y disputado, así lo definen los compañeros. Es decir, pensar que desde su origen el polo argentino tuvo un origen plural, un origen diverso, y a la vez disputado, desde distintas posiciones. Esto va a ser clave, y esto de alguna forma hace una segunda característica, que es precisamente esta idea de grupalidad, de la vocación de construir colectivo, que todo el polo tiene, Escanone ya lo habíamos dicho, pero que todo el polo tiene, y que en definitiva deriva en la conformación de subgrupos al interior del polo. Es decir, el funcionamiento del polo argentino no es un funcionamiento homogéneo, no es que todos se juntaban y decían, bueno, vos haces esto, vos haces esto otro. Eso en general creo que no ha pasado. Sí pasa con Escanone y Cuyen en un segundo momento, andaron en un proyecto de investigación que sí tiene hasta cierta división de tareas. Lo que sí está claro en esto es que hay al interior del polo argentino hay otros grupos. Los dos más conocidos serían el grupo Calamuchita, que creo que no se autorreconoció a sí mismo con ese nombre, pero que se lo conoce de esa forma porque se juntaban en la localidad de Calamuchita. Precisamente digamos, del año que viene se cumplen 50 años del encuentro en Calamuchita, del segundo Congreso Nacional de Filosofía y de las segundas jornadas académicas, los tres acontecimientos que se constituyen en el nacimiento de la filosofía de la liberación. Escanone y Dussel forman parte dentro del polo de este agrupamiento que se llama Grupo Calamuchita, inicialmente conformado por ellos dos y un grupo de filósofos vinculados al cristianismo de Santa Fe, que los invitan a Dussel a Calamuchita a debatir sobre filosofía. El otro grupo conocido, digo, es el grupo de Salta, que sí se constituye como grupo, que sí se piensa a sí mismo como grupo, que hace un programa propio. Bueno, yo la verdad que de momento no lo he estudiado mucho, pero me parece interesante marcar eso, que hay otros grupos adentro del polo argentino. Entonces, ya dijimos que Escanone de alguna forma formaría parte de este grupo Calamuchita. Ahora, quiero agregar una complejidad más al análisis para situar la posición de Escanone y ya entrar en su pensamiento. Si atendemos de alguna forma a lo que a mí me sale llamar tradiciones selectivas conformadas al interior del polo argentino, es decir, siguiendo a Raymond Williams y los estudios culturales, la tradición selectiva, explicada básicamente, de alguna forma supone la selección de ciertos aspectos de una tradición y el dejar de lado otros, algo que toda tradición de alguna forma hace, y bueno, de alguna forma me parece que la tradición liberacionista se constituye a partir de tradiciones selectivas. Hay dos que son como las más representativas en este armado de tradiciones. Uno sería la que de alguna forma representa a Dussel, Orlando Lima Rocha, en un muy buen libro sobre pensamiento de Ardiles, que salió también a principios de este año. Este año hubo tres libros muy importantes para mí. Uno es el de Luciano, otro es el de Osvaldo, y otro es el de Freya, que también está aquí presente, que es sobre Cush y Escanone. Me parece que da cuenta de, bueno, debe haber habido más libros, pero me parece que son tres libros importantes. Decía Orlando, propone definir o propone pensar dos tradiciones distintas, una homogeneizante, que sería precisamente esta tradición que de alguna forma intenta pensar a la filosofía de la liberación en el marco de un movimiento, una generación, una escuela,
lo cual de alguna forma lo que lleva es a intentar homogeneizar posiciones, intentar de alguna forma no dar cuenta de sus diferencias. Eso sería el límite que me parece interesante marcar. La otra posición, la heterogeneizante, estaría más que nada caracterizada por Ceruti, quien ha hecho mucho énfasis en mostrar las diferencias internas de la filosofía de la liberación. Yo creo que en algún punto ese debate en esos términos lo ganó, en el sentido de que efectivamente hoy tenemos que reconocer que hay diferencias internas. El problema fue que en su clasificación fue demasiado tendencioso, vamos, lo digo muy rápido, y que a la vez se ha pensado este análisis en términos permanentes, es decir, se ha querido ver a las corrientes como posiciones estancas. El texto de Berlei sería muy paradigmático al respecto, ¿no? Él cuando estudia a Scannone lo sitúa al interior de la corriente analéctica, y más allá de que va viendo las distintas etapas de Scannone nunca deja de formar parte de esa corriente inicial. ¿Cuál es mi punto para entrar en el pensamiento de Scannone? A mí una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a leer es ver que él en un texto sobre filosofía de la liberación, un texto bastante actual, que es Vigencia de la filosofía de la liberación, no me acuerdo bien el nombre, lo tengo por ahí, porque de alguna forma uno tiene la idea del sentido común de que Scannone forma parte de la corriente analéctica, es como algo que es parte del sentido común, ¿no? En ese texto, donde Scannone da su propia visión de la filosofía de la liberación, él se va a ubicar en un lugar distinto. Y me parecía interesante a lo mejor ver a dónde se ubica él, para justamente a partir de ahí poder pensar, digamos, cómo él concibe la tradición liberacionista y cómo él concibe su lugar adentro de la filosofía de la liberación. Scannone va a poner el énfasis en tres debates, para lo cual constituye, digamos, las posiciones al interior de la filosofía de la liberación. Un tema es la categoría de pueblo, es la forma en la que se concibe el pueblo, en donde va a decir que hay quienes lo conciben desde la cultura y la sabiduría popular. Ahí se ubica a él, lo ubica a Kusch, lo ubica a Kuschen. Va a decir que hay quienes conciben al pueblo como exterioridad del sistema, Dussel, y quienes conciben al pueblo como clase, Ceruti. Después va a decir que, en función de, esto de alguna forma siguiendo el análisis de Ceruti, siguiendo el análisis de Fournet-Betancourt, va a decir que, según las mediaciones analíticas, hay dos líneas. Una sería la que utiliza el enfoque ético-cultural, a donde precisamente estaría Scannone, y otra sería la que, sin ser marxista, se va a orientar por el marxismo, a donde ubicaría a Dussel. Es decir que en las dos formas de explicación, él se ubica en un lugar distinto a Dussel. Yo que venía de cierta lectura, ¿cómo pensar esta posición de Scannone ubicándose por fuera de la corriente analéctica? La tercera forma de clasificación que va a usar es en la denominación de interpelación. Él va a decir que hay dos formas de concebir la interpelación. Una forma es la interpelación en tanto cuestionamiento. Recordemos que la interpelación ética del otro es como una gran categoría de la filosofía de la liberación. Dice, dentro de eso hay dos formas de concebirla. Una es la interpelación en tanto cuestionamiento crítico del pueblo, que genera la conversión del filósofo hacia el pueblo, que sería la posición de Scannone y de Dussel en la primera época. Una segunda posición sería la de dejarse enseñar por el pueblo, que sería la posición de Scannone en la segunda época. Me sirve mucho esta distinción para poder explicar este paso de la filosofía de la liberación a la filosofía del pueblo, de su primera época a su segunda. Bien. Entonces, Scannone se para en un lugar distinto y plantea una división al interior de la filosofía de la liberación, que ya lo hace, porque ya que no es solo una posición retrospectiva, no es solo una posición que él tome hace pocos años, sino que ya lo hace en un artículo de 1980. Es decir, que ya es algo que ya viene pensándolo de esa forma desde hace mucho, y desde este mismo momento. Bien. Entonces, voy a intentar de explicar esta posición de Scannone del pueblo, esta posición de Scannone de la mediación analítica, y esta posición de interpelación, para explicar el paso de la primera época a la segunda. De alguna forma con esto voy a intentar dar cuenta de las principales categorías de Scannone en estas dos etapas, y de algunos de los principales debates. Bueno, yendo a Scannone específicamente, lo primero que hay que decir es que él concibe toda su actividad filosófica en el marco de su apostolado intelectual. Es decir, Scannone es un jesuita, su formación es jesuítica, sus preocupaciones vienen de ese núcleo de interés. Su formación se va a dar,
y en esto remito al libro de Luciano, que después les voy a pasar, donde él va a trabajar bien toda esta etapa previa a la filosofía de la liberación y el origen. Su formación se va a dar en el marco de las 3 probaciones que los jesuitas tienen para poder entrar en la orden. Primero en Córdoba, luego en el Colegio Máximo de San José, de alguna forma su casa, de ahí en más. De allí va a estudiar en Europa, va a estudiar teología, va a hacer su tercera aprobación en Francia y va a estudiar finalmente filosofía en Alemania bajo la dirección de Max Müller. De allí vuelve a Argentina, años 67-68, donde hay, me parece a mí, 2 grandes acontecimientos que a él lo van a llevar de esa formación europea al campo de lo latinoamericano. Uno es la situación, bueno, hay 3 en realidad. Uno es la situación de efervescencia política que se vive en el país, en América Latina y en el mundo, Mayo francés, pensemos, cordobazo, pensemos que hay un clima, por ponerlo en pocos hitos, hay un clima social efervescente, con mucho debate en torno a eso, y donde además la liberación era algo que de alguna forma parecía que estaba a la vuelta de la esquina, no era algo tan lejano, que no sonaba tan lejos, había movimientos de liberación en muchas partes del mundo, estaba ya la sociología de la liberación, por lo menos en el 69, creo que Paul Porda propone. La teología de la liberación surge entre el 69 y el 71 con Gutiérrez. Digo, hay 2 hitos, me parece a mí, que van a explicar este giro o este vuelco de Scannone a lo latinoamericano. Uno es el postconcilio Vaticano II y Medellín, el encuentro episcopal de Medellín, con justamente la reivindicación del cambio de estructuras, con la idea de liberación. Yo, si bien no voy a centrar mi análisis en lo teológico, me parece que no podemos dejar de nombrarlo. Me parece que este influjo de Medellín y después el influjo de Puebla, el encuentro posterior que de alguna forma repiensa la estrategia, esos 2 momentos van a ser muy claves para toda su filosofía. Él va a pensar, en esto del apostolado intelectual, él va a pensar su filosofía en el marco de la estrategia que la Iglesia tiene para América Latina. Y precisamente el paso de Medellín a Puebla sería un buen paso para ejemplificar el paso de su primera etapa a su segunda. No digo que sea inmediato, pero sí hay un influjo de Medellín y hay un influjo de Puebla más adelante, en donde está muy claro, digo, Medellín es más bien la idea de liberación, Puebla, evangelización de la cultura. Son de alguna forma las 2 posiciones de Scannone, dicho muy resumidamente. El otro acontecimiento fundacional en esta posición y fundacional para toda la filosofía de la liberación es el encuentro de Scannone con Dussel, precisamente en la biblioteca del Colegio Máximo de San José, en San Miguel, a donde Dussel había ido a hacer una investigación. En ese encuentro se da, a la larga, digo, no pensado como un encuentro, un acontecimiento símbolo, se da de alguna forma una interrelación mutua que va a asignar el periplo de los 2. Por un lado, Dussel va a interesar a Scannone en lo latinoamericano, y Scannone a partir de allí va a entrar fuertemente a pensar a partir del año 70 lo argentino, el 71 lo latinoamericano, lo sigo en esto a Luciano, mientras que Dussel, sobre todo a partir del 71 y el encuentro de Calamuchita, de Scannone va a recibir la influencia de Levinas. Es decir, hay un cruce que es fundamental. Hoy uno lo ubica a Scannone como filósofo de la liberación, como un filósofo esencialmente latinoamericano, y a Dussel como un filósofo que no puede explicarse sin Levinas, y que Levinas es un filósofo central en toda su obra. Ese cruce marca además el inicio de la filosofía de la liberación, de alguna forma. En ese encuentro hay un hito fundacional. Bien. Un dato más en este sentido es que Scannone a partir de 1970 va a ser el decano de la Facultad de Filosofía y Teología, que es un dato que a mí me resulta muy interesante y que creo que ha sido poco retomado por los propios protagonistas. Lo pienso en relación al Grupo Bogotá, donde se reconoce mucho la figura del decano, ahora no recuerdo el nombre, Joaquín Zabalza, donde la figura del decano como en su rol dinamizador del Grupo Bogotá está muy clara, y acá me parece que la figura de Scannone como decano no está tan reconocida como tal. Digo, no es casualidad que las jornadas académicas se organicen en San Miguel, a donde Scannone era decano, y que Scannone, como un intelectual destacado
en los encuentros de la filosofía de la liberación, sino también en una figura institucional, bueno, que habilita otro tipo de puertas, otro tipo de instancias. De ahí también que la revista Strómata haya sido, bueno, todo un núcleo de difusión de la filosofía de la liberación. En este contexto, ¿cuáles serían las características fundamentales de la filosofía de la liberación que Scannone propone? ¿Cómo pensar, cómo Scannone se ubica al interior de este grupo de liberación? Bien, la propuesta de Scannone en su primera época la podemos resumir de alguna forma con dos ideas, que son dependencia ontológica y liberación auténtica. Dependencia ontológica, liberación auténtica. Dependencia ontológica, es decir, para Scannone la dependencia no es, o sea, es un problema socioeconómico, pero lo que a él le está interesando es ir a la raíz de ese problema de la dependencia, es ir al momento más originario, como solo la filosofía puede hacerlo, dice Luciano, yo lo sigo bastante firme. Es decir, pensar el momento ontológico de la dominación latinoamericana. ¿Cómo pensar este momento ontológico? Bueno, hay de alguna forma una tríada de autores que él ya viene retomando desde su formación europea, en la cual podemos situar, o la cual le va a permitir situar esta dependencia. En primer lugar, lo primero que hay que decir, me parece a mí, es que la dependencia se da en el marco de la crisis de la metafísica y la crisis de la modernidad, y del llamado de Heidegger a la superación de la modernidad. Él va a hacer una lectura de Heidegger en clave cristiana, muy orientado precisamente por su maestro, su director en Alemania, por Max Müller, y también por ciertos debates dentro del ámbito cristiano, y que es un tema que además lo va a seguir acompañando en las distintas etapas. Max Müller va a plantear en un libro que la tradición de filosofía occidental se constituye a partir de dos formas de ser. Yo, para quienes quieran profundizar esto, los invito de vuelta a leer el libro de Luciano, ahí está bastante claro todo este asunto. La tradición occidental va en en la conjunción de dos formas de ser distintas. Una es la forma o la concepción del ser griego, que entiende al ser como fundamento, y la otra es la concepción de ser judeocristiano, que entiende al ser como abismo. Entonces, se va a ubicar a Heidegger en esta segunda posición, del ser como abismo. El otro punto, el otro autor que de alguna forma le va a permitir pensar esta distinción entre las dos formas de ser es Werner Marx, quien va a decir, en un libro muy famoso, Heidegger y la tradición, quien va a decir que la tradición filosófica se constituye con 4 notas, que son identidad, necesidad, inteligibilidad y eternidad, mientras que para Heidegger la filosofía y el ser, las 4 notas del ser, son alteridad, misterio, gratuidad y novedad. Esta conjunción de estas dos ideas, que Scannone va a retomar explícitamente, incluso más adelante, incluso el nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Scannone lo va a centrar en el análisis latinoamericano. Hay una idea más de Heidegger que es central, que es la idea del salto atrás, es decir, precisamente en esta concepción del ser como abismo, lo que se intenta hacer es descentrar al ser, es decir, pensar al ser no como fundamento, no en el fundamento, sino en el reconocimiento de que no hay un porqué. Es la distinción heideggeriana entre porqué y porqué, en donde no hay un porqué, un fundamento, no podemos decir el porqué, pero sí en todo caso podemos dar cuenta del sentido, del porqué, lo cual nos lleva justamente a pensar el ser como abismo, un abismo que implica pensar lo impensado, que nos lleva a pensar algo que de alguna forma no podemos pensar. Es como si de repente se nos rompiera el piso que tenemos abajo, y entonces dejamos de tener un fundamento y simplemente tenemos que reconocer, bueno, que estamos ante un abismo, y en ese sentido abrirnos al misterio de ser sin porqué. Esto va a ser central para muchos de los filósofos latinoamericanos, porque de alguna forma permite correr el eje de toda la filosofía europea. Es decir, si decimos que hay una dependencia ontológica, estamos suponiendo que hay una filosofía de la dominación que oprime y que lo oprimido es el ser de América Latina. Entonces,
¿Cómo pensar en este contexto una filosofía de la liberación? Bueno, el gran gesto, el primer gran gesto de Scannone, que comparte con Dussel en este periodo, es descentrar al ser, a esta idea del ser como fundamento, descentrarla del yo. Es decir, el fundamento moderno de la filosofía europea, de la filosofía de la liberación, va a ser el yo, va a ser el sujeto. El yo pienso de Descartes, el sujeto trascendental de Kant, la experiencia de la conciencia, en tanto yo que conoce, si vamos a Hegel, hay una línea de profundización en el sentido del sujeto, que de alguna forma los autores van a identificar que culmina con Nietzsche. Lo que va a hacer Heidegger, en una línea que retomaría la tradición judeo-cristiana, es precisamente descentrar al ser, salirse del yo como fundamento, salirse de ese lugar. Y en ese descentramiento está la crisis de la metafísica, está la necesidad de volver a un origen, el salto atrás que vuelve a un origen olvidado, ¿no? El olvido del ser. Esto se va a complementar, esta idea se va a complementar con otro autor, a partir del cual se piensa en la situación latinoamericana. Es decir, quien va a permitirle a Scannone pensar esta crisis de la modernidad o la superación de la modernidad en clave latinoamericana va a ser Levinas, otro autor que Scannone ha retomado en Europa, donde precisamente se va a retomar la categoría de exterioridad, la idea de que América Latina es la exterioridad de Europa, es una exterioridad, y en ese sentido que particularmente la exterioridad se ubica en el pueblo latinoamericano. Es decir, se descentra al yo como fundamento y se pasa a un fundamento, al fundamento del otro. El punto de partida de la filosofía de la liberación de Scannone, y Dussel no lo llama punto de partida, pero se ubicaría en esta misma línea, y la posibilidad de una filosofía de la liberación propia tiene que ver con descentrar el fundamento del ser, de la filosofía europea, para pensar, a partir de esta raíz judeocristiana, que la filosofía no empieza a partir del yo, sino a partir del tú. En la relación no es ya la relación, no es el yo que piensa, y que porque piensa existe, sino que es el tú quien me interpela, y a partir de esa interpelación del otro y del cuestionamiento crítico que yo puedo hacer de eso, que puedo iniciar, y aquí entraría Blondel, una conversión personal hacia el pueblo. En este sentido, la modernidad se ha mostrado en América Latina fundamentalmente como un etos cultural que es europeo, que nace con la burguesía, con el nacimiento de la burguesía, y que se caracteriza por tener una racionalidad propia, que es la racionalidad cuantitativa, técnico-instrumental, que de alguna forma se pretende universal, y por lo tanto niega otro tipo de racionalidades, y que se caracteriza centralmente, partimos del yo como fundamento, de la relación, por plantear una relación sujeto-objeto. En esta relación sujeto-objeto, el objeto viene a ser la naturaleza y vienen a ser los otros hombres, en donde la relación que se hace es una relación justamente de dominio, de poder, del sujeto frente al objeto. Entonces, de alguna forma, la situación latinoamericana puede explicarse a partir de esta relación sujeto-objeto, precisamente como una forma objetual, como una forma de dominio, que el sujeto europeo, que no reconoce la alteridad, cuando hablamos de las distintas notas de la forma de ser europea, judeo-cristiana, digo, el ser europeo es identidad. Si lo pensamos en el caso latinoamericano, así muy básicamente, decimos, Europa no reconoció al otro latinoamericano. Cuando los europeos llegan, digo, lo llevo al nivel básico para que se entienda la idea, cuando llegan a América, ellos no ven en el americano, en los indígenas, a un otro. Ellos lo piensan al otro a partir del yo. Es un otro que no es como ellos. Es decir, es distinto a la identidad. Entonces lo que hay que hacer es subsumirlos, es incorporarlos en esa identidad. Lo que va a decir Scannone, lo que tenemos, esa sería de alguna forma la crítica a la dialéctica, sobre todo en Hegel. La dialéctica, y me parece que es una problemática muy, muy fuerte en todos los autores de la filosofía de la liberación, y que de alguna forma comparten con la escuela de Frankfurt, esta idea de intentar pensar un movimiento que sin dejar de intentar ser dialéctico, no se totalice, no se cierre, no intente incorporar al otro en la identidad, sino que intente partir de la alteridad del otro, del reconocimiento de su novedad, del reconocimiento del otro como otro y su misterio, de que hay algo del otro que no vamos a poder aprender.
y que hay un resto de libertad que está ahí y que toda liberación auténtica supone partir de eso. Es decir, a partir del reconocimiento del diagnóstico de Heidegger, se va a pensar una estrategia levinasiana, pero que deja a Levinas, en el sentido de que aquí el otro no es un otro individual, no es una relación íntima entre el yo y el tú, sino que es un otro plural, un otro que además es un otro situado, un otro históricamente situado, un otro que se caracteriza por una situación estructural de opresión e injusticia. Esto ya va más allá de Levinas, digamos. Y entonces lo que Scannone va a intentar pensar es un proceso de liberación auténtica en el cual precisamente se propone la metodología analéctica, es decir, la idea de que cómo comenzar metodológicamente a partir del reconocimiento del otro, no a partir de la identidad, no a partir de una dialéctica que comienza desde la identidad, sino cómo comenzar del reconocimiento del otro para de esa afirmación originaria, y aquí está Tomás de Aquino, aquí está el replanteo de la analogía, para de una afirmación originaria negar la negación de la opresión y preanunciar una afirmación segunda o eminente, en donde se supere la relación sujeto-objeto, esa sería de una forma el objetivo de la liberación, la superación de la relación sujeto-objeto, para conformar una relación sin relación, yendo un poco a Levinas. La relación sin relación supone una relación con el otro que no lo sobreasume, ni lo homogeneiza, sino que lo respeta en su alteridad. Bien, en este diálogo, con esto termino esta primera parte, en este diálogo, Scannone va a hacer un análisis de los proyectos históricos latinoamericanos, que lo que me interesa decir simplemente es que él va a ubicar dos proyectos conservadores y dos proyectos marxistas, vamos a decir así, dialécticos, y va a intentar buscar en ellos, o va a demostrar que en ellos persiste el etos moderno. Es decir, que tanto los proyectos conservadores como los marxistas, por distintos motivos son modernos. Y que justamente lo que se trata, la liberación trata de superar la modernidad. Por tanto, ¿cómo superar esa modernidad? Bien, bueno, va a recurrir a la figura del tercero. El tercero es quien, al escuchar el llamado de la interpelación del otro, siendo opresor o oprimido, se sale de su lugar, se descentra de su yo, muere como sujeto, e intenta enunciar una palabra en defensa de ese otro. Lo voy a dejar acá esto porque me interesa simplemente marcarlo porque después lo quiero retomar, sería largo. Yo insisto, todo este punto es de alguna forma un resumen del libro de Madoni, así que los voy a invitar a leerlos. A mí me sirvió mucho para entender la primera etapa de Scannone, realmente es difícil. Quiero marcar con esto 3-4 cosas como esenciales de esta primera etapa para dejarlas claras y pasar a la segunda. La idea de superar la filosofía de la dominación, la idea de superar la opresión del ser latinoamericano, tiene una estrategia que es correrse hacia el ámbito judeo-cristiano. Hay una idea de inspiración fundamentalmente del pensamiento judío, que es la idea de la escucha Israel, que es algo muy propio de la tradición del pensamiento judía, que es la idea de, a partir del correrse, comenzar una filosofía desde la escucha, no desde el propio discurso, sino la filosofía se corre hacia el ámbito judeo-cristiano, empieza a partir del otro, y lo que se trata es de escuchar aquello que el otro tiene para decir, dejarse cuestionar por esa interpelación del otro, para convertirse hacia el pueblo, y de ese modo comenzar el proceso de la liberación. Esa operación, así dicha, de alguna forma la comparte Dussel y Scannone, y esto es un poco lo que a mí me interesa como modo de reflexión. Dussel lo va a hacer de otra forma, pero de alguna forma, yo creo, hemos hablado un poco de esto con Luciano, creo que aquí se puede decir que se constituyen como tradición reflexiva. Es decir, uno puede ver en este itinerario entre los dos que a partir de cierta interlocución mutua, hemos dicho ya que este intercambio entre Levinas y lo latinoamericano, Dussel, todo esto que acabo de decir como resumen de alguna forma lo comparte, a partir de una interlocución mutua, a partir del diálogo, van construyendo una serie de nociones en conjunto que de alguna forma permite identificarlos, no como una corriente, no me interesa usar esa palabra, pero sí permite identificar puntos de contacto en los textos que están ahí. Uno puede ir a los textos y encontrar la relación
de los autores y ver cómo se van enriqueciendo mutuamente uno con otro y van construyendo categorías y metodologías que en algún punto son compartidas, si bien tienen sus diferencias. Esto me interesa como idea y es algo que quiero profundizar más adelante, porque me parece interesante la idea de intentar de situarse en el punto donde los distintos autores se tocan. Es decir, profundizar en un autor, intentar de ir a fondo en él, para intentar identificar ciertas líneas fuerza que permitan pensar una matriz común, que permitan pensar cómo se va a ir construyendo una matriz común y cómo de alguna forma en este sentido ha operado la idea de grupo, cómo el grupo funciona como grupo y permite, a partir de ciertos debates y de ciertas interlocuciones, profundizar el sentido de su filosofía. En el segundo momento, y con esto voy cerrando, en el segundo momento va a haber una serie de circunstancias a partir del año 75, 76, más o menos, todos somos argentinos, nos imaginamos por dónde puede venir la mano, pero también una serie de circunstancias intra filosofía de la liberación, que de alguna forma van a llevar a muchos autores, pero a Dussel y Scannone particularmente, a lo que se conoce dentro de sus propias teorías como giros, como giros, sí, vamos a decirlo así. Que no significa el abandono de etapas anteriores en ninguno de los dos, sino de alguna forma la subsunción de la etapa anterior hacia nuevas vías. El caso de Dussel es el giro hacia Marx. Dussel a partir de entonces se exilia a México y va a comenzar a pensar, dentro del ámbito del marxismo. En el caso de Scannone, muy influido, una vez más, en primer lugar, por su presencia en Argentina, es decir, en algún lado lo dice, está la imposibilidad de seguir hablando de liberación, es hasta una cuestión de estrategia de supervivencia, no se puede hablar de liberación en el 75-76, entonces ahí está la necesidad de pensar con otras categorías. Hay que ver hasta cuándo esto, digamos, hasta cuándo hubo un viraje que tuvo que ver específicamente con una concepción interna y hasta cuándo hubo una imposibilidad de seguir hablando de liberación. Hay también un giro en la estrategia de la Iglesia, es decir, la Iglesia de Medellín pasa al encuentro de Puebla, a donde ya, si bien no se abandona la etapa anterior, se va a centrar en una evangelización liberadora y con la idea central de la cultura, que también es una idea central en Scannone en este momento, es decir, el enfoque va a estar puesto precisamente en el análisis de la cultura. Estos dos elementos evidentemente influyen en esta nueva perspectiva, en el paso de lo que sería la filosofía de la liberación a la filosofía del pueblo. Ariel Preci es quizás quien más ha trabajado esta idea de filosofía del pueblo y en quien un poco me baso para pensar también este segundo momento. ¿En qué se basa, digamos, ya yendo en un sentido más propio, más interno de la filosofía, este cambio en Scannone? Bueno, Scannone va a decir, ya, y esto es interesante para ver el tema de las interlocuciones y cómo se dan diálogos, ya en el 71, después de que él presenta el ensayo sobre ontología del profesor liberador, tras un comentario de Cuyen en las segundas jornadas académicas, que ha sido muy retomado, quien le dice que en el análisis ontológico se corre el riesgo de no tener en cuenta las mediaciones culturales, las mediaciones históricas, y que de alguna forma se vería tan solo lo negativo de América, cayendo, quedándose en análisis de dependencia-liberación, en un plano más bien socioeconómico, sin poder ver lo positivo que estaría dado en América por su cultura. Entonces, Cuyen le recomienda ya en el 71 la idea de leer lo ontológico, en las mediaciones culturales, en las mediaciones históricas. Esta idea de alguna forma se va a empezar a hacer con Scannone a partir de fines del 73, según Madoni, yo acá lo sigo, y se va a ir plasmando cada vez más hasta llegar a mostrarse o a plasmarse en este cambio, en este viraje, que Scannone ya reconoce como tal, es decir, reconoce un segundo momento de la filosofía de la liberación ya en 1980, en un artículo de 1980, que es el primer artículo del libro Nuevo Punto de Partida de la Filosofía Latinoamericana. Yo conozco la versión final, a lo mejor en la del 80, pero creería que lo debe haber planteado más o menos así.
Entonces, Escanone va a reconocer dos momentos de la filosofía de la liberación. El primer momento sería el que acabamos de nombrar, en donde a partir de la influencia de Levinas se va a intentar superar la dialéctica de la dependencia de liberación con una analéctica, vamos a decirlo así bien básico, y en este segundo momento, en donde lo que se va a intentar buscar es lo positivo de América, no ya simplemente la cuestión de la dependencia, sino aquello que ya de alguna forma prefigura, el ya sí, que lo llama Escanone, el ya sí, pero todavía no, aquello que ya está prefigurando el futuro en prácticas concretas. En este sentido, la idea va a ser, la gran clave en todo esto, yendo un poco al análisis anterior también, es que se va a encontrar un tercer ámbito vital. Es decir, si hasta ahora la estrategia había sido correrse hacia el ámbito judeo-cristiano para desde allí pensar el ser, digamos, no negarlo simplemente, sino criticarlo, de alguna forma incluirlo, Escanone va a pensar la necesidad de hacer como otro, de reconocer un paso atrás. Es decir, la interpretación ética del otro ya se reconoce como anterior a la pregunta por el ser, y de alguna forma desde esa anterioridad del otro respecto al yo, es que le permite criticar la filosofía europea. Aquí se va a reconocer justamente un nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana. Se va a reconocer que debajo de la interpretación ética del otro, que debajo del ámbito judeo-cristiano, hay un ámbito más originario, que es el ámbito latinoamericano. En el ámbito latinoamericano, y aquí está su encuentro con Kush, en el ámbito latinoamericano va a decir, hay otra forma, otro ámbito vital, otro ámbito existencial, que ya no es el ser de la tradición griega, que ya no es el acontecer de la tradición judeocristiana, sino que es el estar. Y en este reconocimiento de un tercer ámbito vital de América, de alguna forma me parece que está la clave de este segundo momento en Escanone, en donde el estar va a tener una serie de notas, ya dijimos las notas del ser y del acontecer, distintivas. La primera nota distintiva, y lo primero que hay que reconocer en esto, es justamente su lugar, su ámbito de previo, es decir, la idea de que es anterior, anterior en un sentido, en prioridad de orden, dice él, no cronológico. Ahora, ¿a dónde se ubica este ámbito del estar, desde el cual podemos criticar todo lo anterior y resituar a toda la historia de la filosofía? Bueno, este ámbito del estar no se va a situar en la filosofía académicamente elaborada, sino que se va a situar en el pueblo. Es decir, hay una tradición popular cuyo origen es inmemorial, en el cual persiste, pervive y resiste determinada forma de ser que por ser simbólica tiene la capacidad de no negar, sino de articular al resto, de mediarlas, sin negarlas, en un proceso muy original de América Latina. Entonces, la mediación, digamos, lo que va a estar en el medio para que la filosofía pueda pensar la cultura, para que pueda pensar la historia, para que pueda pensar los símbolos, para que pueda pensar las narrativas, la poética, que es de alguna forma a lo que se va a centrar el análisis. Es decir, entre estas formas culturales y la filosofía, lo que media es la sabiduría popular. Una sabiduría popular que de alguna forma nos da la pauta de su sujeto y que también nos da cierta pauta de la forma de la filosofía. Ariel Precia dice que Cushen retoma el desafío planteado por Kush cuando decía que la filosofía debía ir en búsqueda de su sujeto, que me parece que es la idea clave en esta definición, en este grupo, en este momento. Escanone yo creo que también, que se sitúa en esa línea. Bueno, Ariel no lo dice, pero lo dice, digamos, ¿no? Él lo dice particularmente de Cushen, pero también lo está diciendo de Escanone, me parece. Es decir, se reconoce explícitamente, tanto Kush como Escanone, tanto Cushen como Escanone se reconoce a Kush como un pionero en pensar y de alguna forma en plantear el desafío de que la filosofía vaya en búsqueda de un sujeto. Es decir, en el reconocimiento de que lo que tenemos que pensar no está en la filosofía académicamente elaborada, sino de que hay que ir a buscarlo y hay que ver de qué forma lo buscamos en esa sabiduría popular. ¿Qué es la sabiduría popular? Lo voy a decir en 3 palabras, si puedo.
En primer lugar, digamos, precisamente es una sabiduría que parte del estar, o que de alguna forma contiene a ese estar. El estar remite fundamentalmente a una instancia previa a toda instancia, caracterizada centralmente por la instalación a la tierra, es decir, por el hecho raigal, el arraigo a una tierra. Es a partir de ese arraigo que se constituye una forma de pensamiento, que es el pensamiento simbólico. Estos autores, para mí, van a hacer mucho hincapié en una idea que es lo que Scannone llama, como una de las notas distintivas del estar, la arcaicidad, o sea, la idea del arcaico, es decir, la idea de que este momento de constitución del estar remite a una instancia inmemorial. Scannone dice que es una instancia ausente, pero que la ausencia es una forma de la presencia, es decir, que hay una paradoja en esto, porque es algo que está, pero que a la vez de alguna forma pareciera que no, pero que opera, es una instancia totalmente anterior que nos constituye, y que se constituye a partir de esta idea de lo arcaico, de esta idea de lo antiguo, se constituye en la peor significatividad del símbolo, es decir, un pensamiento esencialmente simbólico, eh, cuya característica esencial de lo simbólico es de alguna forma el misterio, la idea de que hay algo que no puede ser dicho en palabras, hay algo que no se puede llegar a traducir al lenguaje, y que por tanto se sustrae, se nos escapa. Entonces, esta idea del estar, este pensamiento simbólico y este trasfondo es el que se va a encontrar en América Latina, lo que de alguna forma descubre Scannone, y a partir de lo cual se piensa la característica de lo popular contemporáneo, vamos a decir así, es decir, la idea del pueblo, esto de la filosofía del pueblo que estábamos hablando. Bueno, esto del estar está subyacente en el pueblo. ¿Cómo concebir a este pueblo? Bueno, el pueblo esencialmente, para Scannone, en América Latina, es fruto de un mestizaje cultural, precisamente entre el estar, entre el ser y el acontecer, que como el estar es el sustrato más bajo, lo más hondo, lo más originario y es simbólico, ha permitido asimilar al resto, ha permitido la conjunción de estas tres instancias sin su eliminación, digamos, ha hecho lo contrario de lo que el ser ha hecho con nosotros, básicamente. Y en esta idea de mestizaje cultural, él va a poner el énfasis en la idea de una evangelización constituyente, en la idea de que hay un encuentro originario, digamos, hay un encuentro originario, ¿sí?, entre el estar y el acontecer, fundamentalmente, podemos decirlo así, no dicen esos términos, pero yo, por lo menos así lo entendí yo, entre estar y acontecer, también entre ser, pero me parece que hace énfasis en estas dos visiones, y de que ese cristianismo, esa evangelización constituyente, ese encuentro entre culturas, que no es un choque asimétrico, y acá hay un punto de diferencia con Dussel que es muy interesante. Dussel abandona su simbólica a fines de los 60, precisamente porque entiende de que los símbolos no permiten pensar la simetría, el choque asimétrico de culturas. Lo que Scannone va a querer hacer en este momento es pensar el encuentro de culturas no como choque, sino como encuentro, sino como capacidad de síntesis a partir de este ámbito vital previo, en donde precisamente la pauta de lo que hoy es el pueblo está dada porque hay un núcleo ético-cultural que lo constituye y que de alguna forma ha sabido resistir tanto a las distintas, a los intentos de trasplante de pueblos foráneos o a las distintas formas de enajenantes que se le han querido imponer, y que de alguna forma, y también incluso a la división de los estados. Hay una idea que es muy central acá, que es la idea de que el pueblo es el pueblo latinoamericano. Es decir, hay una unidad que viene de ese origen constituyente y que trasciende las fronteras estatales. Este pueblo latinoamericano, por esta capacidad de síntesis, tiene una doble religación, es decir, una religación ético-simbólica, ético-mítica. Acá se remite a Riquer, que es como un trasfondo de todos estos autores. Entonces, de alguna forma, lo latinoamericano, el estar, entiendo yo, y esto ya aporta al pueblo este elemento del símbolo, y la tradición judeocristiana le va a aportar el elemento ético. Aquí se constituye la categoría central que Cushen propone, que es el nosotros. Es decir, la idea de que el otro
está incluido en el nos, nosotros, es decir, de que se reconoce la interpelación ética del otro, no se lo sobreasume, no se los homogeneiza, sino que el otro es parte constitutiva de algo anterior, que es el nosotros, que es el pueblo. Entonces, por eso la centralidad está en la categoría de pueblo. Pueblo es el sujeto de una historia. Pueblo no se dice en un sentido económico, no se piensa en el sentido de clase social, no depende del lugar que ocupa el interior del modo de producción, sino que pueblo es principalmente el sujeto de una historia, es decir, de una experiencia compartida, de un proyecto común y de cierta conciencia de pertenencia a ese ámbito, y es también el sujeto de una cultura, es decir, el sujeto de un estilo de vida compartido, es una forma de relacionarse entre las personas, de una forma de vincularse con la naturaleza, y de una forma también de pensar lo sagrado, de pensar lo absoluto, que bueno, que Scanone lo va a entender como Dios, que lo entiende. Y yo creo que aquí hay quizá la principal diferencia con Kusch, o no diferencia en el sentido negativo, me parece que es muy interesante Kusch va a querer pensar dentro de este encuentro y dentro del balance el factor indígena. Él va a estar preocupado por cómo pervive lo indígena en lo popular. Scanone va a estar más centralmente preocupado por cómo pervive la evangelización, por cómo hay un núcleo cristiano. Me parece que entre los dos enfoques podemos entender de manera bastante integral la característica del pueblo latinoamericano, que efectivamente no podemos negar es cristiano, pero que efectivamente también, Kusch creo que lo demuestra, yo en esto lo coincido, tiene mucho de indígena lo popular. Bueno, de alguna forma, a mí por eso me interesa mucho situarme en la intersección de estos autores, porque me parece que permite enriquecer mucho el debate. Esto no lo dije, Scanone, en este artículo que cité primero, él dice que entre las distintas posiciones, que llama culturalistas y conflictivistas, el diálogo y el debate mutuo puede enriquecer las posiciones. A mí esa idea me pareció central, me parece casi como un programa, la idea de intentar dialogar entre las distintas posiciones para enriquecer y para de alguna forma profundizar la filosofía de la liberación. Bueno, este pueblo, así constituido, lo que hace en su constitución cultural histórica, y a partir de su núcleo ético-simbólico, es ensayar distintos símbolos, arriesgar símbolos, dice Kusch en algún momento, en los cuales intenta alcanzar su centro, intenta fundarse. Pero como ese centro es simbólico, y constantemente se sustrae, constantemente se nos escapa, constantemente tenemos que estar fundándonos, es decir, no hay una fundación eterna como la del ser, sino que por eso se habla de pobreza ontológica, hay una constitución ontológica pobre, en el sentido de que constantemente requiere de ser salvado por lo absoluto, si vamos a la terminología más teológica, y en ese proponer símbolos se va ensayando un itinerario, se va ensayando una trayectoria que con el tiempo ha formado una tradición, que es la tradición popular latinoamericana, y de alguna forma lo que se van a proponer estos autores precisamente es ir a estudiar esta tradición latinoamericana, esta tradición que se propone. A mí me parece que aquí Scanone encuentra, en esto del momento anterior que dijimos que había 4 proyectos, 2 conservadores y dos marxistas, y que él, ya planteando una posición tercerista, pero de alguna forma sin quedarse con ninguno, aquí encuentra un proyecto. Y esto está también en un nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, donde vuelve al tema de los proyectos, pero incorpora algunos proyectos más. Y dice que hay un proyecto de liberación, que no es que hay que crearlo con la filosofía, sino que está en la tradición popular. Este proyecto tiene su expresión a nivel político, fundamentalmente en la tradición de los caudillos argentinos, y va a decir muy claramente de que esta búsqueda filosófica está inspirada en la historia argentina, y de alguna forma nace como necesidad para explicar la propia historia. Yo creo que, esto es una idea nomás, de que si en el primer momento es la tradición judeo-cristiana la experiencia que unifica a Dussel y a Scanone y que los hace constituirse en tradición reflexiva, la experiencia del peronismo en este segundo momento es la que de alguna forma va a unificar a Kusch y a Scanone para intentar dar cuenta de este fenómeno popular, y de alguna forma lo que se propone como estrategia es la inculturación de la filosofía, es decir, integrar a la filosofía a la cultura popular. El peronismo se entiende en ese sentido no como un fenómeno político, sino como un fenómeno cultural, uno más, que de alguna forma de la línea que si se quiere empieza con Tupac Amaru, que uno podría reconocer a Rosas, podría reconocer al Chacho Peñalosa,
y después Irigoyen y Perón, así lo dice Scannone. Esta línea también tiene una poética, y Martín Fierro es el caso quizás más trabajado por el grupo. En el libro que tiene que salir del centro de estudios, yo he propuesto esta vinculación de cómo a partir de Cuyen Scannone se puede pensar en Martín Fierro. Sería medio largo para explicarlo, pero me parece un tema muy interesante. Y también se pueden explicar fenómenos religiosos. Scannone pone el ejemplo de Tincunacu, que es de alguna forma el mito que funda el pueblo riojano. Lo que estos autores van a intentar hacer entonces, y con esto termino, me parece que el segundo momento tiene una característica central, hay un punto de coincidencia central, que es el siguiente, y esto lo dice Costa Santos también, es que a estos autores, en términos filosóficos, les va a parecer insuficiente, a partir de cierto balance de la primera etapa liberacionista, la idea de que la filosofía de la liberación parta simplemente de la escucha, de la alteridad, de escuchar la alteridad. Y lo que se van a proponer es ir a ver qué es lo que el pueblo tiene para decir, es decir, a ocultar, investigar eso que el pueblo tiene para decir. Kusch ya lo decía en el 61 en América Profunda, sondear en el hombre mismo sus vivencias inconfesadas. Me parece que ahí está de alguna forma cierta idea. Es decir, van a considerar que es insuficiente simplemente escuchar para después hacer el propio discurso, sino que van a ensayar cómo el pueblo puede elaborar un discurso que de alguna forma esconde en su interior una filosofía. En ese sentido se va a proponer algo que es para la tradición filosófica una herejía muy importante, que es que la filosofía parta de la doxa. Es decir, una filosofía tiene que partir del discurso popular, tiene que partir de un mito, tiene que partir de cierta forma de interpretar los pueblos, de cierta forma de sentir, lo cual de alguna forma va a discutir toda la tradición filosófica latinoamericana. Me parece que esta experiencia, esta idea de profundizar a la filosofía de la liberación desde el pueblo, aún ha sido poco estudiada, aún ha sido poco trabajada, y me parece muy reivindicable, sobre todo en un contexto en el cual, las experiencias políticas contemporáneas de alguna forma nos presionan a que podamos ser creativos y a poder pensar esto que está pasando desde múltiples enfoques, y me parece que el enfoque ético, histórico, simbólico, tiene una riqueza propia, que a la vez hay que complementarla con otras, hasta aquí llego yo de momento, en todo caso, después seguimos charlando. Bueno, muchas gracias Ramiro, buenísimo. Aplausos, acá la gente aplaude digitalmente, ¿viste? Y me hemos inventado el aplauso digital en esta pandemia. Bueno, en fin. Bueno, nada, quería, antes de pasar a las preguntas, a los comentarios, queríamos agradecer la presencia de Francisco Landívar, de Ariel Freya también, los compañeros que se han llegado. Muchas gracias por estar acá. A la directora de la Escuela de Filosofía, Anabel Hernández, muchas gracias. Anabel, ¿cómo andás? A Jesús Antuña, ya un valor de exportación que tenemos. ¿Cómo anda Jesús? ¿Bien? Bueno, querido, nada, tenemos un rato para preguntas, comentarios, así que todo aquel que quiera preguntar algo, comentar algo, libera su micrófono y lo escuchamos. Tenemos hasta las 12, tenemos un rato. Bueno, puedo hacer una preguntita, Juan. Bueno, Ramiro, te felicito, te pido disculpas que ingresé tarde, así que por ahí que la pregunta queda un poco fuera de contexto si lo dijiste previamente a mi ingreso en el MIT. Vos señalabas, me pareció muy interesante y a partir de una referencia al libro de Luciano, un cambio de fundamento, o sea, lo llevaste a la raíz del problema y señalabas esta idea de que hay un cambio de paradigma, por decirlo así, con estos términos, hacia la escucha y hacia un otro que ya no se puede perfilar desde el punto de vista de la relación sujeto-objeto, ¿no es cierto? Ahora, ese otro, siendo el pueblo y siendo un otro simbólico también, ¿cómo? Yo veo un problema ahí en el sentido de que, bueno, está bien, se redirige al judeocristianismo hacia un paradigma de escucha y no de
y no el moderno, no el etos cultural moderno. Me quedó muy claro cómo lo planteaste y por eso te felicito en cómo lo estructuraste el discurso. Ahora bien, te pregunto si vos no ves un problema en ese otro, un poco con mayúsculas, que vuelve entonces a escribirse en el ámbito del abismo y del misterio, siendo un pueblo que no deja de ser un ausente simbólico a la hora de hablar en serio, digamos, de hablar con voz humana. Digo, me parece que otra vez se reencarna un otro sin rostro, yendo al Levinas, y cómo se estructura ese diálogo a la hora concreta con personas de carne y hueso que después discuten absolutamente todo y no tienen un mínimo acuerdo en lo político. Esa es un poco mi pregunta, Ramiro, si ves algún problema allí y si lo ves, por dónde iría tu hilo de... Sí, si no lo ves, bueno, desde ya me decís, pero si ves un problema también allí, ¿por dónde empezar? Gracias. Bueno, muchas gracias, Anabel, gracias por estar también aquí. No sé si quieren, si voy yo directamente, a lo mejor, bueno, la pregunta es compleja, así que podríamos ir y después en todo caso seguir. Dale vos, dale, Ramiro, y después seguimos con otras preguntas si los hubiesen, ¿eh? Sí, efectivamente, creo yo que ese fue un poco un núcleo del debate, es un núcleo del debate. Recordemos que precisamente la definición de pueblo, la idea de pueblo, esta idea de pueblo desde la alteridad, es un tema muy cuestionado, muy criticado en toda la tradición liberacionista, es un tema que ha tenido un gran debate en torno suyo. Estos autores, y sobre todo los segundos, digamos la línea Cush-Cush en Escanón y Casalla, son los autores que se caracterizan precisamente por una reivindicación del pueblo, por reivindicar esa categoría muy, muy fuertemente, incluso por reivindicarla de una forma que yo no lo dije antes, me olvidé. Ellos van a llevar una idea que lo ilustro con Arpini. Arpini va a decir que para los 70, que en esta primera época, pueblo nos muestra un posicionamiento del filosofar, un filosofar que a favor del pueblo, pero esconde la ambigüedad de ese concepto, o sea, esconde todo un conjunto de problemas de lo ambiguo que es hablar de pueblo, de qué se habla cuando se habla de pueblo. Bien, Casalla va a ser de alguna forma el primero, Cush ya también lo venía diciendo, y este grupo de alguna forma lo retoma programáticamente, en decir, en reivindicar la ambigüedad del concepto de pueblo. Es decir, una de las notas esenciales del Estado es la ambigüedad. Así como decíamos que el ser se caracteriza por la eternidad, por la necesidad, por la identidad, así como el acontecer es misterio, la alteridad, una nota distintiva del estar es ambigüedad, que a la vez es la nota distintiva del símbolo. El símbolo es fundamentalmente ambiguo. El símbolo se muestra y se oculta. En ese doble juego hay una ambigüedad constitutiva. Es decir, de alguna forma se lleva la propuesta de una posición ambigua del concepto de pueblo a categoría filosófica. Esto ha sido muy cuestionado, es cierto, pero ese es el intento de grupo, y para mí por eso hay de fondo la idea digamos, la experiencia del peronismo y la experiencia histórica, política, y la necesidad de alguna forma de poder elevar a categoría filosófica una experiencia cultural que se reconoce que es ambigua, que se reconoce que tiene una ambigüedad constitutiva. Insisto con que esto ha sido fuertemente cuestionado, y para mí es el punto de inflexión con Dussel, el punto de discrepancia, y lo tengo acá, lo voy a citar, porque para mí me fue muy significativo. Dussel dice en un libro que, bueno, aquí no tengo el año exactamente, a donde de alguna forma hace un balance de este periodo, y aquí está para mí la gran diferencia, en el otro sentido. Yo a lo mejor quise hacer hincapié en lo positivo, en cómo Escanón lo entendía, y no en su crítica, pero me parece que es lo que está faltando, ¿sí? Dice Dussel, cito, es el libro Apple, Rorty, Riquet y la filosofía de la liberación. Dice Dussel: de inmediato en México fue necesario clarificar ambigüedades que la filosofía de la liberación había contenido en su primera historia. Entre los filósofos de la liberación, todos ellos fueron perseguidos en las universidades argentinas por el militarismo pro-norteamericano, neoliberal y modernizador. Entre los filósofos de la liberación, los hubo que apoyaron a la derecha peronista, llegando a posiciones nacionalistas extremas. Otros retornaron a la hermenéutica de los símbolos populares, cayendo en un populismo
político ingenuo. Los más debieron guardar silencio. La cuestión populista se tornó central. Era necesario clarificar las categorías pueblo y nación como lo popular y nacionalista para evitar el fascismo, pero al mismo tiempo las falacias abstractivas del marxismo altuseriano, clasista o de pensamiento analítico. Dussel aquí es muy claro, digo, quienes retornaron a la hermenéutica de los símbolos populares. Yo creo que sí, yo creo que es una crítica válida, es decir, y por eso me parece que lo interesante está en esto que dice Scannone, en cómo las perspectivas se pueden enriquecer mutuamente. Para mí, lo rico o lo importante de este grupo, a ver, pensemos en primer lugar que de alguna forma tanto Dussel como Scannone, quienes proponen esta idea de la interpretación ética del otro, ya a partir del 75-76, precisamente a partir del balance de su ambigüedad, a partir del balance de los problemas que significaba esa propuesta, van a plantear justamente sus giros y sus profundizaciones. Es decir, Dussel va a ir a leer a Marx precisamente para poder encontrar mediaciones que le permitan clasificar la categoría de pueblo. Eso es como una idea central. Es decir, no se abandona esa concepción anterior, se la profundiza, se la considera positiva. Y Scannone, en cambio, va a entender que esa mediación, que esa posibilidad de clarificar la idea de pueblo, está en mediarla a través de la cultura, a través de los símbolos. Y para mí abre una puerta al estudio de ciertas áreas de la realidad muy difíciles de entender. Yo ya vengo poniendo los ejemplos en ese sentido, pero digo, por ejemplo, ¿cómo entender que antes de las elecciones en Bolivia se haya hecho un esfuerzo por ir a una estatua de un prócer de derecha y disfrazarlo de chola? Es el pueblo discutiendo símbolos. Es decir, ¿cómo hay un debate contemporáneo en torno a los símbolos y la necesidad de su rediscusión y cómo los símbolos pueden articular incluso proyectos políticos? Y negar esa parte es negar una parte de la realidad constituyente. Hay una parte de la realidad muy difícil de explicar. ¿Cómo explicar que el 17 de octubre la gente salió a la calle? Sin organización, si no es que la CGT dijo vamos. ¿Cómo explicar eso que no se explica, pero que en un momento estalla, es exabrupto? Bueno, estos autores van a eso y permiten en todo caso ir a una línea de interpretación. No agotan la realidad. Y me parece que lo interesante está en pensar en cómo, mi tema viene por eso, viene en cómo pensar que la clarificación de Dussel y que la defensa de la ambigüedad de estos autores, la defensa filosófica de la ambigüedad y la defensa de clarificar de Dussel pueden complementarse. Me parece que ahí, en ese punto de intersección, podemos encontrar una forma que de alguna forma complemente estos discursos y evite evite el riesgo de caer en estos errores, que como vos decías, Anabel, es un error que se ha venido marcando y que está presente, y que es real, digamos, sí, es real. Muchas gracias, Ramiro. Yo quería... ¿Qué tal, Ramiro? Quería hacer una pregunta, si puede ser. Dale, Martín, dale. No sé si había alguien. Dale. Bueno, yo primero quiero pedir disculpas porque me confundí la hora y entré más tarde. Pero porque me confundí, porque estaba... Te quedaste dormido, Martín. Te quedaste dormido. No, siempre pensé que era las 11 y no era las 11. Bueno, pero pido disculpas porque no escuché toda la charla. Yo la pregunta es cortita y un poco la respondió Ramiro, pero si me dejaban decir dos cositas con respecto a lo que estaban discutiendo, ahí la cuestión del símbolo que menciona Ramiro, a la capela Scannone, que también está en Kush, y que donde aparece el problema de la ambigüedad y de la contradicción, primero tiene que ver porque el símbolo está entendido, por lo menos en Kush, no sé en Scannone, tal vez sí, es en términos de encuentro, de la etimología que tiene de encuentro. Por lo tanto, hay una ambigüedad que es inerradicable porque está todo ahí adentro, en ese símbolo. Y por otro lado, y para no hacerlo más largo, acá el problema está con la lógica aristotélica. Y a mí me parece que cuando recurren a lo popular, la contradicción es un problema, pero la contradicción está adentro, digamos, porque si lo separamos, nos metemos binarios y nos ponemos que sujeto y objeto, que verdad, falsedad, naturaleza, cultura, y estos pensamientos que incluyen a lo popular van por otro lado. Y ahí va la pregunta que yo te quería hacer. Vos hablaste muy bien del Martín Fierro, no lo explique, lo voy a leer cuando salga el artículo. Yo te quería preguntar si
dentro de eso que vos mencionaste, que Escanone apela al discurso popular o al texto popular, si aparte del Martín Fierro hay otros, qué sé yo, el Popol Vuh, si él recurre a otros que pueden ser escritos, orales, tradiciones. No sé, me gustaría saber un poco más de eso. Gracias. Hola Martín, bueno, muchas gracias por estar, gracias por el comentario y también por la pregunta. Sí, efectivamente, Escanone recurre a diversos análisis. Quizás el más destacado, yo lo nombré antes, si me permiten se lo leo directamente, también lo tenía acá marcado, porque me parece muy interesante el análisis, que es el análisis del Tincunaco. Leo Escanone para mostrar, me parece que este es un análisis muy, muy interesante, sobre todo porque él, de lo que yo he conocido es quizás el que más ha desarrollado. El Tincunacu es, digamos, una expresión fundamentalmente de encuentro entre el cristianismo y los pueblos originarios, lo cual de alguna forma tiene mucho que ver con su propia posición, ¿no? de intentar pensar esa relación. Esto está en Evangelización, Cultura y Teología, y para mí es otra gran referencia, así como el Martín Fierro, el análisis del Tincunacu. La verdad que me va a quedar pendiente algún día ir a presenciarlo, porque evidentemente se sigue haciendo. Dice Escanone: cada año el 31 de diciembre al mediodía, el pueblo de La Rioja, provincia del noreste argentino, celebra la fiesta popular de Tincunaco, palabra quechua que significa encuentro. Pues en verdad se trata de la celebración simbólica y ritual del encuentro y reconciliación entre dos pueblos, dos razas, dos culturas, a saber, la española y la aborigen, que hoy forman un solo pueblo, que es fruto común de ambos. El símbolo de dicho encuentro es el de dos imágenes, la de San Nicolás, patrono de La Rioja, y del Niño Jesús Alcalde, o más bien el de las dos procesiones que la portan. La primera de estas parte de la catedral y la segunda del templo de San Francisco. Ambas confluyen desde direcciones contrarias frente a la Casa de Gobierno, antiguamente ante el Cabildo, precisamente el día de fin de año destinado, según la tradición, a la toma de mando por los nuevos alcaldes en los tiempos coloniales. La procesión que lleva la estatua de San Nicolás está presidida por el alférez. El alférez en tiempo de la colonia española era quien portaba el estandarte real. Los cofrades que lo acompañan, quienes llegaron a caballo, llevan cruzada al pecho una banda morada, color episcopal de San Nicolás, y en sus manos un asta que parece llevar envuelta una bandera de colores. Por todos esos símbolos representan junto con el alférez a los españoles. La otra procesión que lleva al Niño Jesús vestido de alcalde, sin olvidar el típico sombrero de plumas ni el bastón de mando, está precedida por el Inca, que simboliza al pueblo indio. Se canta la canción del Tincunaco, en honor al Santo Niño y su madre, en lengua quechua, que actualmente ninguno de ellos habla ni comprende. En ese momento mismo del encuentro, bajo el abrasador sol de mediodía estival riojano, reina en absoluto silencio. Bueno, sigo. Una antigua leyenda narra el origen del rito. Según se cuenta, en tiempos de la colonia hubo una rebelión indígena debido a las injusticias cometidas por el alcalde español contra los indios. Estos amenazaban con destruir La Rioja. De ahí que mientras los españoles se entregaban a la oración y la penitencia para impetrar de Dios la salvación de la ciudad, San Francisco Solano, misionero franciscano, se dirigió desarmado a donde estaban los insurrectos para pacificarlos. La condición de reconciliación fue la deposición del alcalde injusto. Desde entonces todos los riojanos españoles e indígenas reconocieron como alcalde de la ciudad del Niño Jesús a fin de que en La Rioja se ejerciera la justicia. Todavía hoy el gobernador de la provincia reconoce en este momento la autoridad soberana del niño alcalde y le entrega la llave de la ciudad. Acá, digo, para poner un ejemplo muy puntual de cómo el pueblo riojano, pueblo, digamos, expresión del pueblo argentino, si los hay quizás, a partir de un rito fundante, hasta el día de hoy entrega la llave de la ciudad al gobernador y funde estas dos experiencias en una estación de encuentro. Bueno, me parece que con eso, Martín, por lo menos te cité la que yo más conozco, que está acá, la que me parece muy destacable. Después hay otras, es decir, él hace hincapié en toda la tradición de caudillos, él hace hincapié, por ejemplo, en cómo la idea de madre tierra, de Pachamama, que es, bueno, eso no lo conté, pero es como el origen fundante del Estar, de alguna forma tiene su continuidad en los símbolos de la piedad mariana, y cómo la figura de María, la Virgen de Guadalupe, Virgen de Luján, de alguna forma tiene una continuidad con eso.
Es decir, realmente es muy rico el horizonte simbólico del cual se puede interpretar, y habría que ir a los textos, y yo creo que además también hay otra cosa muy interesante, que es la posibilidad de hacer otros análisis, de pensar otros símbolos, de pensar los símbolos actuales. Es una línea que me parece que está poco estudiada, poco trabajada, y que permite la profundización de la filosofía en un sentido práctico, llevar a la filosofía, por ejemplo, a ir a este ritual en La Rioja y ver qué pasa ahí, y en todo caso qué podemos extraer, que de alguna forma es un poco la lógica, el círculo hermenéutico que ellos proponen, ir desde la preconcepción de la filosofía, interpretar los símbolos, desde esa nueva interpretación volver a la filosofía para volver a interpretarlos, y bueno, de ahí se formaría un círculo. Espero haber respondido más o menos, Martín. Sí, sí, vos sabés que yo no lo conocía a ese ritual, pero el Tinku es un ritual ancestral del altiplano también, así que probablemente haya rituales parecidos en Bolivia y en el altiplano peruano. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, si les parece, una pregunta más, comentarios. Tenemos un ratito todavía, ¿algo más? Hola, ¿Qué tenemos ahí? hola, hola, buenas. Santiago, Sí, dale, ahí querido, va. tenés que hablar. Muy bien, bueno. Hola a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, profe? Compañeros. Y bueno, la verdad, Ramiro, felicitaciones por la presentación, estuvo muy buena. Y también me parece que hacer una presentación sobre un filósofo como es Scannone no es algo muy común en nuestra facultad, pero sí es algo profundamente necesario también para todos aquellos que estamos en el tema de la filosofía, de la filosofía de la liberación. Y te quería hacer una pregunta en relación, vos en un momento dijiste que Scannone hace una reivindicación de la doxa. No sé si entendí mal porque se me cortó en un momento. Bueno, sabemos que en la tradición filosófica, por lo menos helénico-germánica, la doxa es absolutamente menospreciada, y hay una reivindicación muy fuerte de la episteme y del nous, ¿no? Yo te quería preguntar qué consecuencias, si es que escribe Scannone, sobre qué consecuencias traería eso para la tradición filosófica, y si también, digamos, la doxa es inmanente al estar siendo. Es decir, si en una concepción del ser griega se podría reivindicar tan fuertemente la doxa. Que bueno, muchísimas gracias, ya de antemano. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar y por la pregunta también. Sí, bueno, está bueno porque me merece una aclaración. La idea de doxa yo no la tomé tanto de Scannone, sino de Kush. En Kush sí se puede rastrear esta idea, que lo dice como dice Kush las cosas, es decir, lo dice al pasar, no es algo que desarrolle como que diga, bueno, voy a hacer una filosofía a partir de la doxa, lo dice y pasa. A mí me pareció, o sea, por lo menos me pareció, en mi interpretación me pareció como muy central, porque de alguna forma permite resituar toda la historia de la filosofía, o permite una crítica muy profunda a toda la historia de la filosofía desde ese lugar, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿Scannone va a trabajar la idea de continuar la doxa y va a discutirla a Platón? No, eso no va a estar. Ahora, ¿en qué sentido se puede pensar esta recuperación de la doxa? Bueno, evidentemente, y cómo de alguna forma en esto está Kush, Scannone, habría que confrontar un poco posiciones, no en todos los puntos están de acuerdo, sería algo a matizar. Kush en esto es para mí el ejemplo más claro, el más radical en su propuesta. Él, digamos, en el 75, en la primera revista de la filosofía de la liberación, donde hay todo un debate en torno a metodología, se va a plantear justamente esta idea de que la filosofía debe ir en busca de su sujeto, y la idea de un trabajo de campo a nivel filosófico. Es decir, la doxa es efectivamente para Kush, en ese sentido, es ir a escuchar al otro, no es simbólico en el sentido de escuchar la interpelación del otro, del sufrimiento de su rostro, es
es muy concreto, es una concretización que de alguna forma es lo que caracteriza a la filosofía del pueblo, la idea de concretizar a ese otro, esa escucha y de llevarla a prácticas. En Kush esa idea para mí está muy clara en el trabajo de campo. Pensar, él va a ir a grabar a gente a lo que llama... no me sale la palabra. Informantes. Informantes, gracias. A lo que llama informantes, él va a decir que no necesariamente tienen que ser muchos, que hay ciertas personas específicas en el pueblo que representan particularmente el pensamiento popular, y que entonces, yendo a dialogar con ellos, y efectivamente va, lo graba, y si uno va a la casa de Kush, están todas las grabaciones, todos los cassettes, con las grabaciones que él hace, están sus grabadoras, él va, graba, e incluso en el cuarto tomo están todas las traducciones, lo transcribe, y a partir de eso, de eso que ese informante le dice, él va sacando líneas de la filosofía, y propone incluso lo que se llama fenomenología del trabajo de campo, toda una línea de interpretación de cómo de alguna forma interpretar ese discurso. Eso me parece que es el ejemplo más claro y la herejía más fuerte en el sentido de ir a ver lo que el pueblo tiene para decir, a esa idea de que hay un decir popular que no es válido, y de alguna forma subyace también la idea de reivindicar la contradicción, es decir, es un pensamiento que no va a partir del principio de no contradicción, que al contrario va a decir, el pensamiento popular es contradictorio, bueno, habitemos esa contradicción, vamos a habitarla, vamos a ver qué pasa en ella, transitemos por ahí. Esto se va a expresar, el canon es mucho más sistemático al respecto, pero la idea de estudiar símbolos justamente tiene que, digamos, la idea de estudiar mitos, a lo mejor más que símbolos, digamos, un mito se supone que es precisamente una articulación de símbolos, ¿no? Es un conjunto de símbolos que se articulan conformando un relato, que de alguna forma generalmente explican un origen. Bueno, Kush trabaja mucho este tema, pero digo, acá hay otra cuestión que sería muy clave en la discusión de la tradición. Sigue siendo presente y sigue operando, al menos a nivel de sentido común, la idea de que la filosofía nace cuando el mito muere. Es decir, que para que haya pensamiento filosófico no tiene que haber mito. Deja de haber mito para que haya filosofía. Estos autores, para mí, y sobre todo Kush, pero Scannone en algún punto está este fondo, de alguna forma lo que está como fondo es reubicar a la filosofía, reubicar al pensamiento racional como una parte más del pensamiento mítico. Es decir, no hay un corte entre pensamiento mítico y pensamiento racional, sino que el pensamiento racional es un vector, diría Kush, y que la pura racionalidad ha pretendido constituirse negando la emoción, negando la emocionalidad, que sería el ámbito del cual nacen los mitos, y negando este trasfondo que de alguna forma explica el estar. Entonces, esto llevaría, en última instancia, en ese sentido el artículo sobre Martín Fierro empieza un poco con esto, de alguna forma va a rediscutir el origen de la tradición filosófica, es decir, la tradición filosófica no empieza con el corte, con el mito, sino que en todo caso se consigue a sí misma, sí se autopercibe en ese corte, pero en realidad es continuidad. La forma del pensamiento racional, dice Kush, es una forma de pensamiento mítico. Hasta ese punto llegaría, si se quiere, la crítica. Y nosotros podemos entender todo nuestro pensamiento, digamos, podemos abrir nuestro pensamiento a lo suprarracional, digamos, a elementos que van por fuera de la razón, y de alguna forma esa es la tarea, ir a leer símbolos, ir a leer mitos que van por fuera de lo que supuestamente se reconoce como racional. Hay una apertura a algo más originario que nos constituye, y para mí es una crítica que, bueno, que irá por muchos lados, digamos, pero va por ahí, me parece. Bueno, tenemos una pregunta, dejamos la última pregunta al compañero Ariel Fresia, te escuchamos. Muchísimas gracias, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Felicitaciones a Ramiro y a todos por la iniciativa de este coloquio que han organizado. Mi pregunta tiene que ver sobre lo último que estuvo diciendo Ramiro en relación a Kush, que también nos lo liga a la pregunta anterior que había hecho otro de los colegas. Me parece muy interesante esta articulación. Esto que estás diciendo sobre el mito a mí me parece central. No solo, perdón, un segundito. No solo en Kush, sino también en Scannone. Y quizás, y ahí viene mi pregunta, ¿no te parece, Ramiro, que esta mediación que utiliza Scannone de la religiosidad y de la sabiduría popular une justamente esta cuestión de mito, religión y pensamiento?
como me parece que ya lo había hecho Kush con la incorporación de las religiones nativas en el pensamiento popular, y también creo que lo hace el mismo Kush. Gracias a todos. Sí, bueno, Ariel, muchísimas gracias por estar y de verdad vengo intentando seguir algunas de las cosas que vos estás haciendo, así que la verdad que me pone muy contento que puedas estar. Sí, efectivamente, la sabiduría popular de alguna forma reconoce esa mediación de tres instancias, esa mediación entre un pensamiento racional que estaría de fondo, es decir, se reconoce que la sabiduría popular tiene una lógica, hay una lógica que subyace, y es precisamente porque hay una lógica subyacente que la filosofía puede ir a buscar allí y puede tratar de llevar a concepto aquello que la sabiduría popular está diciendo en otro ámbito. Esa sería básicamente incluso la tarea de la filosofía, llevar a concepto aquello que se dice a nivel del mito, a nivel del símbolo. Y de alguna forma, yo creo que aquí se parte mucho de una noción que es, digamos, que de alguna forma se asume la idea de la crisis de la filosofía, o la crisis de la racionalidad, en el sentido de asumir que hay instancias, ya sea infrarracionales, inconscientes, ya sea suprarracionales, como pueden ser los símbolos o lo absoluto, que de alguna forma no pueden dejar de ser tenidas en cuenta por la filosofía, y que en ese encierro de la filosofía, en determinada lógica de la razón, y en su pretensión de constituirse como pura razón, está su crisis, está su límite, y de alguna forma para salir de eso, la sabiduría popular precisamente es un ámbito que permite articular, que une en la distinción, que une pero que de alguna forma no niega, ese fondo especulativo, esa lógica que está de fondo y que la filosofía puede encontrar, mediado o encontrado con elementos ancestrales que vienen de lo simbólico, y que bueno, me parece que sí, que la síntesis de todo esto es la categoría de mediación simbólica, que es una gran categoría de escanones, que bueno, que de alguna forma es una categoría a seguir retomando y trabajando. No sé si con esto respondo, Ariel, pero bueno, más o menos es lo que puedo decir. Sí, ampliamente. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, compañeros y compañeras, fue un gusto. Muchas gracias, Ramiro, por tu intervención. Fue un placer. Ya agradecemos a todos los invitados rosarinos y no rosarinos por su presencia. Y les recuerdo que hacemos el cierre de este año de actividades del CEPA el viernes 4 de diciembre con actividad sobre Leopoldo Marechal, con Silvia Zahita. Así que, bueno, un saludo grande para todos, muchas gracias. Y voy haciendo un lindo asado, pero no da. Son cierres sin asado, ¿vio?